¿Estamos bien? Amén, hermanos. No importa, acuérdese de los textos que leyó Leonardo en la apertura, allí en 2 de Corintios capítulo 4, a partir del verso 7 en adelante, que estuvo leyendo nuestro hermano. Y ahí nos decía una parte, en unos versículos, que los padecimientos que padecemos en esta vida y en esta experiencia terrenal no se puede comparar a la gloria que nos espera. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en la esperanza que Cristo nos ha dado en su salvación. No dejemos que nada opaque eso. Ninguna tribulación, ninguna complicación de esta vida, no dejes que opaque, que apague esa esperanza que Dios en Cristo te ha dado. Y que no se puede comparar, dijo el apóstol Pablo allí, cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Nada se puede comparar. Como no se puede comparar la bendición que tiene el creyente de ser habitado, de ser morado por el Espíritu Santo. Y estamos llevando adelante el estudio de esta serie sobre el Espíritu Santo, y esta es la quinta parte que hoy vamos a ver. Así que acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de Jueces. Vamos a ver 3 o 4 textos del Antiguo Testamento, el libro de Jueces. Después de Josué viene el libro de Jueces. Jueces, capítulo 15. Y hoy vamos a comenzar siguiendo esta serie sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar sobre qué significa, sobre qué es en realidad la morada del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Qué es que un creyente esté habitado por el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Con eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, ¿no? Vamos a estudiar sobre qué es la morada del Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente una definición de esto, de la morada del Espíritu Santo, es la acción, es la intervención por la cual Dios, quien es aquel que interviene, aquel que actúa, toma la residencia permanente en el cuerpo de un creyente. Eso es una definición de lo que significa ser morado por el Espíritu Santo. Es la acción, es la intervención por la cual Dios toma la residencia permanente. Y eso hay que subrayarlo. Permanente en el cuerpo de un creyente. A diferencia del Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a una persona y ¿qué hacía? Y a veces se apartaba de la persona. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía para empoderar a la persona para algún servicio especial, ¿no? Y luego se iba de esa persona, ¿no? Esa es la diferencia del Espíritu Santo, ¿no? En el Nuevo Testamento con relación al Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía y se apartaba de los santos. Eso hacía en el Antiguo Testamento. Venía y se apartaba. ¿Venía para qué? Como decía, para empoderarlos, para llenarlos, ¿para qué? Para un servicio especial. Pero no moraba en el Antiguo Testamento, la persona del Espíritu Santo no habitaba, no moraba permanentemente en ellos. Y vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 15, verso 14. Ahí tenemos la experiencia de Sansón, que fue una persona escogida por Dios en el Antiguo Testamento para liberar a los israelitas de una parte de la tierra prometida en la cual ya habían entrado, para liberarlos precisamente de sus enemigos, que en ese tiempo eran los filisteos. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor allí en Jueces 15:14. Dice: así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, y escuchen, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos.
y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Sansón mató a 1000 filisteos. ¿Pero por qué pudo hacer esa proeza Sansón? ¿Qué nos dice la Escritura en el versículo 14? Que cuando vinieron los filisteos a tomar a Sansón, ¿no?, para llevárselo prisionero y luego matarlo, dice la palabra que vino sobre él de repente, cayó sobre él de repente, ¿quién? El Espíritu Santo, y lo empoderó, lo llenó con su fuerza sobrenatural, y Sansón se terminó librando de sus enemigos de esta manera. Obviamente que humanamente Sansón no podría haber hecho lo que hizo. Lo hizo, ¿por qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él, lo empoderó, lo llenó, y él obró sobrenaturalmente esa victoria sobre los filisteos. Para que veamos en estos textos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía permanentemente en la persona, sino que venía, lo empoderaba para una misión especial o para una encomendación especial y se iba, como vemos en el caso de Sansón. Pero vayamos ahora a Primera de Crónicas, pasamos más adelante, tenemos Reyes, luego Crónica, Primera de Crónicas, capítulo 12, Primera de Crónicas, vamos a ver otro ejemplo de este empoderamiento que hacía el Espíritu Santo de ciertas personas que eran escogidas por Dios para ciertas ocasiones especiales. Primera de Crónicas 12, versículo 18. El contexto de este capítulo es el ejército que acompañaba a David, al rey David. Fijémonos lo que sucede en el versículo 18, sobre un varón que formó parte del ejército de David, del rey David. Dice el verso 18, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y lo puso entre los capitanes de la tropa. Vemos que este personaje, Amasai, de repente, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo sobre él. Y él exclamó estas palabras de ¿qué? De fidelidad total y absoluta hacia David, su rey. Y David lo puso como premio, como jefe, como capitán de su tropa. Pero una vez más tenemos otro ejemplo, como el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y posaba en ciertas personas en especial. El Espíritu Santo venía y posaba sobre los reyes de Israel. ¿Para qué? Para capacitarlos, para que ellos puedan llevar adelante el gobierno, esa teocracia que era el gobierno de Israel, gobernado directamente por Dios a través de un rey. El Espíritu Santo venía sobre ese rey y lo capacitaba, le daba sabiduría para las batallas, para ganar las guerras, pero también le daba sabiduría para que ellos pudieran gobernar y ejercer el control correcto del pueblo. Esa es la misión que hacía el Espíritu Santo. Venía y se iba de ellos. Vayamos al libro de los Salmos. Salmo 51. Este es un salmo de arrepentimiento precisamente del rey David, después de haber pecado. De haber pecado por adulterio y fornicación. Salmo 51, versículo 11. Fíjese que el título que usted tiene ahí es arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y este es David, elevando una oración que está registrada aquí en el Salmo 51 a Dios por perdón del pecado que él había cometido. Pero fíjese lo que dice en este versículo 11. David está clamando esta oración, David. Por ejemplo, tomemos el verso 10. Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué dice eso David? Porque su corazón estaba sucio por el pecado que había cometido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué?
porque él no había hecho lo recto. Está pidiendo en esta oración a Dios que cree un corazón limpio y un espíritu recto dentro de él. Y el verso 11, David dice lo siguiente: no me eches de delante de ti, escuche, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David había visto en la vida del rey Saúl, el rey que estuvo antes que él. David vio cómo Saúl un día dejó de tener la presencia del Espíritu Santo que lo capacitaba como rey. David fue testigo de cómo el Espíritu Santo abandonó un día a Saúl y cómo la vida de Saúl a partir de ese día hasta el día que murió fue una vida trágica, una vida de sinsabores, de derrotas en todos los sentidos. David fue testigo y vio con sus propios ojos, porque él vivió en el palacio del rey Saúl, fue soldado del rey Saúl desde muy jovencito. Y él fue partícipe y él vio cuando el Espíritu de Jehová dejó a Saúl. Y él vio lo que fue la vida miserable a partir de ese momento que vivió Saúl de ahí en adelante. Obviamente que el Espíritu de Dios se fue de Saúl por su pecado. Entonces David, en esta oración, donde está entregando su alma en arrepentimiento a Dios, le está pidiendo a Dios: no quites, no retires, oh Dios, por favor, tu Santo Espíritu de mí. Porque él sabía la vida miserable que podía llegar a tener hasta sus últimos días. Pero vemos claramente que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía esa particularidad. El Espíritu Santo venía sobre una persona escogida por Dios. ¿Para qué? Para empoderarla, para capacitarla según la misión que tenía que llevar adelante. Pero como venía, se iba. Así funcionaba el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Veamos otro pasaje más en el profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 11. Ahora veamos cómo operaba el Espíritu Santo en los profetas. Primero vimos sobre un juez que tuvo Israel, que fue Sansón. Luego vimos sobre un rey de Israel, que fue David. Y ahora vamos a ver sobre los profetas, cómo operaba el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Escuche al profeta Ezequiel. Dice el verso 5, Ezequiel 11: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Pero lo importante acá, lo que dice al principio el verso 5, y vino sobre mí, dice Ezequiel, ¿qué vino sobre él? El Espíritu de Jehová. O sea, no moraba permanentemente en él. Venía, ¿y qué hacía el profeta? Empezaba ¿qué? A profetizar. Cuando venía el Espíritu sobre él, el profeta empezaba a dar la palabra de Dios, empezaba a profetizar, empezaba a anunciar los oráculos del Señor. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu venía sobre él. Porque esa es la particularidad que tiene el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Venir sobre la persona, empoderarla, capacitarla, prepararla para la encomienda que fuese, y luego se iba de la persona. En los profetas operaba de la misma manera. Por eso dice el profeta: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y ahí el profeta comenzó a profetizar, empezó a declarar la palabra de Dios, la cual contiene la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lee la Biblia, porque en la palabra de Dios está encristada la voluntad del Señor. Pero ahora, el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento tiene dos distintivos que no tuvo en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos dos distintivos que el ministerio del Espíritu Santo tiene ahora en el Nuevo Testamento que no tuvo en el Antiguo Testamento?
El número uno es que el Espíritu Santo hoy lleva adelante el bautismo. Amén. El bautismo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca bautizó a ningún ser humano. El bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, las dos formas son correctas de decirlo, el bautismo del Espíritu Santo es una entidad que el Espíritu Santo lleva en el Nuevo Testamento cuando Él descendió y fundó la iglesia. Ese es el primer distintivo. Y el otro distintivo en el Nuevo Testamento que lleva adelante el Espíritu Santo, pero que no lo hizo en el Antiguo Testamento, es que el Espíritu Santo ahora hace su morada, ¿cómo? ¿Temporal? No, permanente. ¿En quiénes? En los que se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. Él viene a morar, Él viene a vivir dentro del corazón de ese pecador arrepentido. Esos son dos distintivos especiales que el Espíritu Santo lleva adelante en el Nuevo Testamento a partir de Pentecostés en adelante. El ministerio bautizador del Espíritu Santo y la morada permanente del Espíritu Santo en aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Queda claro. En el Antiguo Testamento eso no funcionaba así. El Espíritu Santo venía y se iba, empoderaba y se iba, capacitaba y se iba. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo lleva adelante su ministerio bautizador, que ahora vamos a ver lo que significa, y cuando el Espíritu Santo viene sobre el corazón de un pecador arrepentido, Él hace su residencia allí para siempre. Amén. Mire la bendición que tenemos, a diferencia con los santos que vivieron en el Antiguo Testamento. Ahora, venga conmigo al Evangelio de Juan, porque Jesús durante el fin de su ministerio terrenal les revela a sus discípulos la nueva función que el Espíritu Santo jugaría en sus vidas y en las vidas de todo creyente. Juan 14, versículo 17. Juan 14, versículo 17, pero tomemos el 15 para tener el contexto. Vamos a ver ya Jesús, al final de su ministerio, le va a revelar a sus discípulos la nueva función que el Espíritu Santo jugaría en sus vidas y en la vida de todos los creyentes en Cristo. Dice el versículo 15 de Juan 14, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y de quién habla? Verso 17. El Espíritu de verdad. De Él está hablando Jesús. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo, y se refiere a los incrédulos, a los que no se quieren arrepentir, a los que rechazan a Cristo y su Evangelio, ¿esas personas pueden recibir el Espíritu Santo? No. Jesús es claro aquí, verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero, dice Jesús, vosotros le conocéis, ¿por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús le está diciendo y revelando a estos discípulos, y por extensión a todo creyente, la nueva función del Espíritu Santo cuando viniese. Va a venir a morar en el creyente, a vivir en el creyente, a residir en el creyente, pero también para estar con el creyente. Pero el Espíritu Santo, el mundo incrédulo no lo puede recibir, no lo puede ver, no lo puede oír, no lo puede comprender. No porque Dios no quiera, sino porque ellos, por su incredulidad y por su rechazo y por seguir amando su pecado, su vida pecaminosa, se pierde esta bendición que es la bendición más hermosa que un ser humano puede experimentar: ser habitado, tener la compañía permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año. La compañía ni más ni menos
el Dios eterno y todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que sostiene todo el universo, el Dios que provee todas las cosas para su creación, ese Dios vive dentro, ha hecho morada, residencia dentro del corazón del creyente. A veces nosotros no alcanzamos a percibir ni a entender lo que esto significa. ¿Quién es el que está hablando aquí en Juan 14? ¿Es un discípulo o es Jesús? Es Jesús, es Dios. ¿Y Él puede mentir? Él te está diciendo que va a habitar en el creyente, el Espíritu Santo estará en él y sobre él. Y el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas y el que provee todas las cosas. Bueno, ese ser está dentro tuyo si tú te arrepentiste un día en tu vida y aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ese ser, esa persona divina vive dentro tuyo. El Espíritu Santo. Y obviamente que el apóstol Pablo también le escribe a los Corintios. Venga conmigo a 1 Corintios 6. A estos corintios que eran bastante desorejados, que les costaba dejar sus prácticas pecaminosas, ante problemas de inmoralidad sexual que había en muchos creyentes de la iglesia, el apóstol Pablo les va a recordar, por eso él se lo dice con signo de interrogación, en 1 Corintios 6, 19, les va a recordar a esta iglesia de Corinto por los pecados que estaba viendo y se estaban practicando, que eran vergonzosos, pecados de inmoralidad, pecados de fornicación. Les va a recordar algo a estos creyentes de la iglesia de Corinto. Verso 19 de 1 Corintios 6, le dice Pablo: ¿o ignoráis? Entre signos de pregunta. Claro que no lo ignoraban, ya Pablo se los había enseñado. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo, es casa, templo, lugar santísimo? Ahora lo vamos a ver. ¿De quién? Del Espíritu Santo, el cual está ¿en quién? En nosotros, los creyentes. ¿Quién es el que está en el creyente? ¿Quién vive en el creyente? El Espíritu Santo, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestros. El creyente le pertenece ¿a quién? A Dios. Tu cuerpo, tu vida es casa, es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Le pertenece a Dios. Vemos cómo el apóstol Pablo le escribió esto a los corintios. Y es claro que estos dos versículos, Juan 14, 17 y 1 Corintios 6, 19, es claro que estos versículos nos dicen que el creyente tiene a la tercera persona de la Trinidad, a la tercera persona de la Trinidad viviendo en él, el Espíritu Santo. El Espíritu le da vida de Dios al creyente. El Espíritu Santo le da vida eterna al creyente. El Espíritu Santo regenera el corazón pecaminoso del creyente, transformándolo en un hijo de Dios. Miremos esto en Tito. Después de Timoteo está la carta a Tito que Pablo le escribe a su discípulo Tito, para que veamos cómo el Espíritu Santo es aquel que obra la regeneración, o sea, la transformación. Por eso cuando una persona es regenerada por el poder de Dios, esa persona empieza a tener inclinaciones hacia las cosas santas, hacia las cosas de Dios, y le empieza a dar la espalda a lo pecaminoso. Tito, capítulo 3, versículo 5. En esta porción, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo le escribe a Tito sobre la justificación que ha recibido el pecador solamente por la gracia de Dios. Ese es el contexto. Pero fíjese lo que dice el versículo 5 del capítulo 3. ¿No? Viene hablando Pablo sobre la salvación de Dios. Verso 4, leamos primero. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador? ¿Cuándo? Cuando Cristo vino a la tierra. Cuando Cristo se encarnó.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Nos salvamos nosotros o nos salvó Dios? La salvación es por la gracia de Dios. Es Dios quien obra la salvación. Y Pablo es claro aquí en el verso 5. Nos salvó. Y fíjense por qué nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nosotros podemos hacer alguna obra de justicia por la cual Dios diga en el cielo: ¡oh! ¡Qué fantástico lo que está haciendo fulano mengano! Jesús, ¿sabes qué? Tenemos que salvarlo. Él se lo merece por las obras. No. El profeta Isaías dice que nuestra justicia, lo que nosotros vemos como justo, a los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salvó por pura misericordia, por pura compasión. No porque nosotros haya algo que vale la pena. Dios, cuando nos mira, lo único que ve en nosotros es un potencial inmenso para el pecado. Cuando Dios nos mira, ve en nosotros que amamos el pecado. Por eso Él tiene que regenerar nuestro corazón. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y escuche, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien en el creyente obra la regeneración, el lavamiento y la renovación de ese pecador caído en el pecado, amante del pecado. Si Dios no lo regenera, si Dios no lo purifica, ese pecador seguirá amando su pecado. Cuando tú veas un creyente que sigue practicando el pecado, es porque ese no es creyente genuino. Es un religioso, puede serlo. El mundo está lleno de religiosos. Pero ser religioso no es lo mismo que ser convertido. Cuando hablamos de conversión, hablamos de regeneración. Cuando hablamos de conversión, hablamos de transformación. Y tanto la regeneración como la transformación es una obra del cielo, no humana. Solo Dios puede hacer eso. Lo único que nosotros podemos hacer es decir: Señor, sálvame. Porque le estamos diciendo y demostrándole a Dios que somos incapaces, que estamos en bancarrota espiritual total. Señor, dependemos de ti, sálvanos, si no, nos vamos al infierno. Es lo único a lo cual podemos apelar, a clamar por misericordia. Y el texto dice que Dios nos salvó por misericordia. O sea que si tú clamas por misericordia para que Dios salve tu alma, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer el Dios de misericordia? Te va a salvar, obviamente que te va a salvar. Ahora bien, el hecho de que el cuerpo del creyente sea semejante, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 19, que dice que somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Que el cuerpo del creyente sea semejante a un templo donde vive el Espíritu Santo. ¿Eso qué hace? Nos ayuda a entender lo que significa la morada del Espíritu Santo. Pablo nos ayuda a entender cuando él dice que nuestro cuerpo es templo. Nos ayuda a entender esto, lo que significa que el Espíritu Santo esté morando dentro del creyente. La palabra templo se usa para describir allí en 1 Corintios 6, 19 que usa Pablo, para describir el lugar santísimo que tenía el santuario en el tabernáculo, allí cuando el pueblo de Israel anduvo transitando por el desierto durante 40 años. Ellos tenían un tabernáculo que era una tienda grande, ¿no? Que tenía dividida en dos partes. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba ubicada el arca del pacto, donde estaban las piedras, donde contenían los mandamientos, donde estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Y obviamente que esa arca era como un cofre y la parte de arriba, la tapa, era el propiciatorio, donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, ordenado según los descendientes de Aarón, entraba una vez al año en el día de la expiación
con sangre del sacrificio para rociarla sobre esa tapa, sobre ese propiciatorio. ¿Para qué? Para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y es ahí donde se manifestaba la gloria de Dios. En esa arca descendía la nube, la Shekinah, la gloria de Dios descendía sobre ese lugar. Y cuando descendía era que Dios había sido propicio, había aceptado ese sacrificio y estaba perdonando al pueblo de sus pecados. Eso sucedía una vez al año. Y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19, cuando dice templo. Él se está refiriendo al lugar santísimo, a la parte más santa. ¿Por qué la parte más santa del tabernáculo? Porque en ese lugar en donde se manifestaba la gloria, la presencia de Dios. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes son el lugar santísimo donde Dios vive. ¿Puedes creer eso? Tú eres, yo soy, si hemos creído en Cristo, el templo, el lugar santísimo donde Dios vive permanentemente. Donde Dios habita permanentemente. Nosotros sabemos, hermanos, que hoy en día no hay ningún templo judío en Jerusalén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algún templo judío en Jerusalén en la actualidad? No. El último templo judío, edificado por Herodes, concluido, mejor dicho, por Herodes, fue destruido en el año 70 después de Cristo, por Tito, por el general Tito. Hoy en día no hay ningún templo judío en Jerusalén, y obviamente al no haber templo, tampoco se realizan sacrificios de animales. No hay templo en la actualidad. ¿Por qué no hay templo? ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios? ¿Quién es el templo? ¿Se necesita templo? No tiene sentido que hubiese un templo. ¿Por qué? Porque el creyente en Cristo se ha convertido, ahora el creyente en Cristo se ha convertido, el creyente en Cristo es el nuevo templo donde habita la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios. Por eso no es necesario un templo, porque el nuevo templo es de carne, hueso y sangre. Son los cuerpos de los creyentes redimidos y aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. El creyente en Cristo se ha convertido en el santuario de Dios. El creyente en Cristo se ha convertido en la morada del Espíritu Santo de Dios. El creyente en Cristo es el verdadero templo de Dios. Y como templo de Dios, el creyente en Cristo tiene que manifestar la gloria de Dios a aquellos que lo rodean. La pregunta es, ¿ven los demás en mí, el templo de Dios, la gloria de Dios? ¿Y qué es la gloria de Dios? Sus atributos. Ven en nosotros la gloria de Dios, ven en nosotros la misericordia de Dios, ven en nosotros la compasión de Dios, ven en nosotros el amor de Dios, ven en nosotros la devoción por Dios, ven en nosotros la devoción por la iglesia, por la palabra de Dios. Los demás, ¿la ven en nosotros? ¿Ven en nosotros los demás una moral totalmente opuesta a la que reina en la sociedad mundana? ¿La ven a la gloria de Dios en nosotros? Porque somos el nuevo templo del Señor. Ahora bien, hermanos, el Espíritu Santo al morar en nosotros, el Espíritu Santo al vivir en el creyente, trae algunos resultados que cambian la vida del cristiano. El Espíritu Santo al morar en el creyente cambia la vida y trae muchos resultados. Venga conmigo a Efesios capítulo 2. Y el primero de ellos, de estos resultados, Efesios capítulo 2, el primero es que cuando el Espíritu habita en alguien, tenemos que entender que el Espíritu viene a un alma muerta
seca por el pecado. ¿Y para qué viene? Para crear una nueva vida. Efesios 2, versículo 1. Este es el primero de los resultados. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, viene a un alma muerta en pecado. ¿Para qué? Para crear una nueva vida. Efesios 2, verso 1. Escucha Pablo. Y él, hablando de Dios, quiso, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo estabais qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. La causa por la cual el ser humano está muerto espiritualmente, ¿cuál es la causa? Sus pecados, su vida de pecado, su amor al pecado. Pero ¿cuál es la condición del ser humano que no ha venido a Cristo todavía? ¿Cuál es su condición? Está muerto. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a una persona a morar en ella, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Viene a un alma muerta. ¿Para qué? Para darle vida. Fíjese lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo. Verso 5. Y aún nosotros, muertos en pecado, ¿qué hizo Dios a través de su Espíritu? Nos dio vida. Nos dio vida. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en alguien, viene a un alma, tenemos que tener en cuenta eso, que está muerta por sus delitos y pecados, y le da ¿qué? Vida. Tú entiendes las cosas de Dios, tú amas a Cristo, tú quieres vivir para Cristo, tú quieres serle fiel a Cristo, a la iglesia de Cristo, tú amas la palabra de Dios porque el Espíritu Santo te ha dado vida nueva. No es por otra causa. Y obviamente que esto que hace el Espíritu Santo al darle vida a un pecador que estaba muerto, es lo que Jesús le enseña así en el Evangelio de Juan capítulo 3, versos 1 al 8, en esa conversación que Jesús tiene con ese maestro en Israel llamado Nicodemo. En segundo lugar, cuando el Espíritu Santo habita en alguien, lo coloca como miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Esto es, en otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en alguien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo va a colocar como un nuevo miembro, ¿a dónde? A la Iglesia Universal de Cristo. Y esto es llamado el bautismo del Espíritu Santo. Venga conmigo a 1 Corintios, que Pablo lo enseña claramente en el capítulo 12, verso 13. Capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, verso 13. Amén. Primera de Corintios 12, 13, Pablo dice, porque por un solo Espíritu. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? ¿Cuántos fuimos? Todos. ¿Todos quiénes? Los creyentes. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿dónde? En un cuerpo. ¿Y ese cuerpo quién es? La iglesia. Por un solo Espíritu, dice Pablo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y no importa la nacionalidad, no importa el estatus social, acá lo que importa es que la persona se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesucristo. Si la persona hace eso, que obviamente eso lo va a hacer por obra del Espíritu también. Pero cuando la persona hace eso, el Espíritu que hace, la va a colocar en una iglesia local para que ahí crezca, para que ahí honre a Dios, para que ahí sea de edificación para el otro, para su hermano. Pero vemos claramente en segundo lugar que el Espíritu Santo, cuando habita en alguien, ¿qué hace? Lo coloca, lo bautiza en la Iglesia Universal de Cristo como un nuevo miembro de la iglesia. Obviamente, hermanos, no existe, según este texto, que una persona diga que es creyente en Cristo y no se congregue en ningún lugar.
Porque precisamente el Espíritu Santo, ¿qué hace con el creyente? Lo coloca. ¿Quién? Él lo lleva y lo coloca en una iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, también en 1 Corintios, pero versículo 11, cuando el Espíritu Santo habita en alguien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Una vez que lo colocó, lo bautizó en una iglesia local, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le concede dones. ¿Qué son los dones espirituales? Habilidades para el servicio, habilidades que vienen de Dios en la persona del Espíritu Santo. En tercer lugar, cuando el Espíritu habita en alguien, le concede dones espirituales, las cuales son habilidades que Dios da. ¿Para qué? Para el servicio dentro de la iglesia. ¿Con qué fin? Edificar la iglesia y servir al Señor. ¿Para qué Dios le da dones a los creyentes? Para servirse unos a otros. ¿Y para servir a quién? Al Señor. Pero en tercer lugar, el Espíritu Santo, cuando habita en alguien, el Espíritu Santo le concede dones que son habilidades para el servicio de Dios. 1 Corintios 12, pero ahora el versículo 11, anterior. Dice al final, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo quien decide darle a un hermano cierto don, a otro hermano otro don, a otro hermano otro don. ¿Quién decide eso? ¿La persona o el Espíritu Santo? Según lo que dice Pablo, verso 11, pero todas estas cosas, y si usted lee los versículos anteriores, a partir del 12, versículo 1, hasta el versículo 10, ahí le va a nombrar Pablo los diferentes dones. Por eso dice en el verso 11, pero todas estas cosas, o sea, todos los dones que él vino mencionando en los versículos anteriores, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él, el Espíritu, quiere. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en alguien, le concede dones espirituales, como recién vimos en ese texto. En cuarto lugar, cuando el Espíritu Santo habita en alguien, ¿qué hace el Espíritu Santo en esa persona que habita? Además de todo lo que vimos, ¿qué más hace? Le ayuda a comprender y a aplicar las Escrituras. Seguimos en 1 Corintios, pero ahora vayamos al capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, le ayuda a comprender y a aplicar las Escrituras en su diario vivir, en su vida diaria. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Hablando de la obra del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, a partir del verso 6, dice en el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué, Pablo? Y Pablo te dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y dónde está lo que Dios nos ha concedido? En las Escrituras. El Espíritu Santo es aquel que nos va a dar a los creyentes la comprensión de las Escrituras y también que el poder para aplicar las Escrituras que Él mismo nos enseña, de las cuales Él es el autor. Como dijo Pablo también escribiéndole a Timoteo allí en el capítulo 3, toda la Escritura, ¿qué más dice Pablo? Es inspirada por Dios, o sea, por el Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu Santo obra en el creyente para iluminarnos nuestro entendimiento, para que podamos comprender las Escrituras y aplicar las Escrituras en nuestro diario vivir cotidiano, en todo lugar. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, le ayuda a comprender, le ayuda a aplicar las Escrituras en su diario vivir. ¿Por qué?
Porque las Escrituras, hermanos, son y deben ser la única regla de fe y de conducta del creyente. Las Escrituras, por eso el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a comprender la Biblia y para ayudarnos a aplicar la vida, o sea, a vivir la Biblia, es decir, a vivir el Evangelio que profeso creer. El Espíritu Santo hace esa obra en mí. En quinto lugar, el Espíritu Santo habita en alguien. Y cuando el Espíritu Santo habita en alguien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Además de todo lo que vimos, el Espíritu Santo va a dar evidencias en esa persona de una nueva vida. Gálatas 5. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, el Espíritu Santo va a dar evidencia de que esa persona tiene una vida nueva. ¿Y cómo nosotros podemos ver esa verdad en una persona? Cuando la persona manifiesta, cuando la persona da evidencias de que de una vida acorde a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sé yo eso? Y bueno, Pablo aquí en Gálatas 5 me va a decir. Gálatas 5, versículo 22. Dice así el apóstol Pablo, mas el fruto, no dice los frutos. ¿Qué dice ahí en singular? El fruto del Espíritu se manifiesta como un abanico, de varias maneras. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el Espíritu Santo, cuando habita en alguien, da evidencias de una nueva vida, como al producir el fruto del Espíritu en la vida del creyente. O sea que si una persona dice que es creyente, y lo dice por muchos años, y yo observo su diario vivir, y no veo el fruto del Espíritu, ¿a qué puedo llegar a pensar? ¿O a qué conclusión puedo llegar? De que el Espíritu no está residiendo en ella. Porque si el Espíritu está en nosotros, se tiene que evidenciar que el fruto se tiene que evidenciar. No será en toda su magnitud, pero se irán viendo en nuestro carácter. En sexto lugar, cuando el Espíritu habita en alguien, como ya vimos anteriormente, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? Efesios 4:30. ¿Se acuerdan? 1 Tesalonicenses 5:19. Dos palabras que estudiamos el domingo pasado. Si el Espíritu Santo habita en mí, ¿qué es lo que yo no debo hacer? Contristarlo y apagarlo. ¿Y con qué contristo? ¿Con qué pongo triste al Espíritu Santo? ¿Con qué lo lleno de pena, de tristeza? Porque el Espíritu Santo tiene emociones, porque es una persona. Una persona santa, pura, hermosa, bella, dulce. Esa persona vive dentro del creyente. Si tú eres creyente, vive dentro de ti. Y si el Espíritu Santo vive dentro de mí, yo no debo ni contristarlo y yo no debo apagarlo. ¿Y con qué lo contristo y con qué lo apago? Con una vida pecaminosa. Con una vida que no quiere dejar la vida antigua, que no quiere dejar los hábitos viejos de la vida antigua. Cuando yo hago eso, contristo. Esa persona hermosa, dulce, que vive dentro de mí, vive triste. Y no solo eso, sino la apago. Y cuando yo apago a ese espíritu dentro de mí, lo que estoy apagando es la pasión por Dios en mí. Ya no voy a tener deseo de leer la Biblia, ya no voy a tener deseos de congregarme, ya no voy a tener deseos de hablarle de Cristo a otra persona. Cuando tú tengas esas sensaciones es porque estás apagando el espíritu. Porque es el espíritu el que te mantiene la pasión, el fuego encendido en tu corazón por las cosas de Dios. Y eso se apaga con el pecado. Y en séptimo lugar, por último, cuando el Espíritu Santo habita en alguien,
Venga conmigo a Efesios, capítulo 1. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, sella al creyente. Y lo sella al creyente no momentáneamente, no temporalmente, sino que cuando el Espíritu Santo habita en alguien, el Espíritu Santo es el sello, el Espíritu Santo sella al creyente hasta el día de la redención final. De modo que la llegada del creyente a la presencia de Dios está totalmente garantizada. No hay ni muerte, no hay ni diablo, ni demonio, no hay nada, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay absolutamente nada, ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo en Romanos 8. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y eres un sello que garantiza que el creyente llegará a la gloria. Por más que transite y pase lo que pase en la tierra, el creyente llegará a la gloria. Porque el Espíritu Santo es el sello y quien sella con esa garantía. Efesios 1, verso 13 y 14. Fíjese en esta porción que expone el apóstol Pablo, como él lo dice contundentemente. Verso 13 de Efesios 1. En Dios, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? ¿Dónde está la palabra de verdad? ¿Qué sigue diciendo Pablo? El Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Pablo, ¿cuál es la palabra de verdad? Pablo, ¿dónde está la palabra de verdad? Y Pablo te dice, el Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación. Como el Evangelio contiene la verdad de Dios, el Evangelio es la verdad de Dios, él contiene, solamente el Evangelio contiene la salvación. ¿Qué necesita oír el pecador? El Evangelio. Porque solo el Evangelio contiene la verdad, la cual habla de la salvación, de la forma, de la manera que el pecador puede ser salvado por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué más? Y habiendo creído. No alcanza con oír. Hay que ir más allá de oír. Hay que creer. Es lo que dice Pablo. Y habiendo creído en él, entonces una vez que creíste en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creíste. No solo cuando oíste. No alcanza con oír. Eso que escuchas tienes que llevarlo a tu corazón. Cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, así sea una prédica por YouTube, así sea una prédica por radio, así sea una prédica en la iglesia, toma eso que escuchaste, atesóralo con todas las fuerzas de tu corazón. No dejes que Satanás te robe la palabra que Dios te ha dado. Por eso Pablo dice que no alcanza con oír. Hay que ir más allá de oír. Hay que poner por obra lo que oíste. Hay que creer en lo que oíste. Porque lo que estás oyendo es el Evangelio. Y el Evangelio es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que se cree es la que obra. Es la que realiza el milagro interno del corazón del ser humano. Fuiste sellado, una vez que oíste y creíste en el Evangelio, sos sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, y ese Espíritu Santo de la promesa es las arras, arrabón, garantía, es las arras ¿de qué? De nuestra herencia, hasta, dice el apóstol Pablo, la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es lo que Dios ha tomado posición en el creyente? ¿De qué? De tu cuerpo, de tu vida. Y un día Dios se llevará ¿qué? Tu cuerpo también, cuando lo glorifique a la gloria. Verso 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Porque todo es
para su gloria. La salvación que Dios ha dictaminado, el plan redentor que Él ha trazado desde la eternidad pasada y se cumplirá en la eternidad futura. Todo lo que hizo Dios lo hizo para la gloria de su nombre. Y todo lo que hace Dios lo hace para la gloria de su nombre. Y todo lo que nosotros hacemos como representantes de Dios al ser parte de la iglesia, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Como dijo Pablo a los Corintios, así comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Eso enseña el apóstol Pablo. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente, y esa palabra arrepentirse significa cambiar de manera de pensar para que así cambiemos de manera de vivir. Esa es la definición bíblica de lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento no es expresar tristeza y que se te caigan unas lágrimas, porque después que pasa ese momento emocional, volvés a hacer lo mismo. Arrepentimiento es mucho más que eso. Arrepentimiento en la Biblia significa cambiar de manera de pensar. Cuando la palabra de Dios entra a tu mente y te hace ver que tú vivías de una manera totalmente opuesta a lo que ahora te estás enterando por las Escrituras. Tienes que dejar de practicar lo que hacías antes y empezar a practicar lo que ahora estás recibiendo como nueva información, la cual emana de las Escrituras. Y esa decisión la tienes que tomar tú y la tengo que tomar yo. Esto ya no va más, porque según la Biblia ahora aprendí, leí, me enseñaron que Dios dice que es por acá y yo siempre pensé que era por allá. Bueno, arrepentimiento significa dejo aquel camino y tomo este camino. Y para eso no se necesitan lágrimas, sino se necesita una decisión, una convicción de querer ser fiel a Dios y obediente a su palabra. Cuando un pecador se arrepiente, hermanos, y deposita su fe en Cristo para la salvación, para ser salvo, el Espíritu Santo viene a habitar en ese corazón arrepentido. Y cuando el Espíritu Santo viene a habitar en ese corazón arrepentido, el Espíritu Santo viene con una vida nueva, llena de amor, de relación y de servicio al Señor Jesucristo. Cosa que antes no nos interesaba lo más mínimo. Pero si ahora me interesa, eso da evidencias de que algo pasó en mí. Ese algo se llama la persona del Espíritu Santo. ¿Ven, hermanos? Eso significa ser morados, ser habitados, tener la hermosa presencia continuamente, todo el tiempo del Espíritu Santo. Cuando estés en problema, ¿a dónde tienes que acudir? ¿Al psicólogo? Cuando tienes un problema, ¿dónde tienes que acudir? Al Espíritu Santo. Está en ti, está dentro tuyo. No tienes que ir a ningún lugar específico ni puntual. Está dentro tuyo. Habla con Él. Confiesa tu pecado si has pecado a Él. No tienes que ir a ninguna parte. Tienes que ir a los pies de Jesús, en la persona del Espíritu Santo que habita en ti. Qué hermosa bendición tenemos, hermanos. Recuerden lo que dijo Jesús en San Juan 14. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Solamente el Espíritu Santo viene a habitar en los que se arrepienten verdaderamente y en los que creen en Jesús verdaderamente. En esas personas viene a habitar. Y esas personas, con el tiempo, y no mucho tiempo, sino el corto tiempo, van a empezar a mostrar las evidencias. Si tú ves un árbol lleno de hojas, y yo te pregunto, ¿de qué es ese árbol? Tú me vas a mirar y me vas a decir, ni idea. Pero si tú a los 3 meses vienes y ves que hay manzanas colgadas, y yo te pregunto, ¿de qué es el árbol? Tú me vas a decir, de manzana. Y yo te pregunto, ¿y por qué te diste cuenta? Por el fruto. Cuando te ven en la calle, tus seres queridos, tus amigos, las personas con las cuales convives o te conocen, cuando te miran, ¿qué dicen? ¿Que eres un árbol del Señor? ¿Porque ven los frutos?
Porque si ves los frutos, quiere decir que el Espíritu Santo está viviendo en ti. Y si el Espíritu Santo vive en ti, tu redención está garantizada. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor. La verdad que es una bendición ser expuestos a tu palabra, al poder, a la autoridad de tu palabra. Tu palabra, Señor, nos consuela, tu palabra nos corrige, tu palabra nos disciplina, pero tu palabra nos alienta. Oh, qué bendición, Señor, saber que tú nos has dado arrepentimiento, Señor, que tú nos has dado fe para creer en tu Hijo, y tú nos has dado arrepentimiento para darle espalda a nuestra vida de pecado. Qué bendición, Señor, qué bendición para nuestra alma de saber que nosotros no estamos solos, que tu Espíritu Santo vive en nosotros para ayudarnos. Él es el Paracleto, el abogado, el consejero. Él es aquel que está todos los días con nosotros, en nuestros momentos de tristeza, pero también de alegrías. Señor, gracias. Gracias por esta bendición. Ahora, Padre, quiero pedir que tú bendigas a tu pueblo que está presente aquí. Bendice a tus ovejas que están aquí, Padre, según sus necesidades, según sus luchas, según sus miedos, Padre. Ministralas, Espíritu Santo, tú que vives dentro de ellos, ministralos. Dales la fuerza, Señor, la sabiduría, la inteligencia, para que puedan seguir adelante, Padre. En tu providencia, provee todo lo que ellos estén necesitando, Señor. Padre Santo, gracias por escucharnos todo el tiempo, porque somos tus hijos. Porque ese ha sido tu deseo, salvarnos, rescatarnos y traernos a tu familia y ser tú nuestro Padre. Gracias en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Amén, hermanos.